Sí, ¿se me escucha bien, amigo? Por favor, me avisan para poder iniciar. Sí, se escucha bien, mi estimado. Muy bien, gracias. Gracias, Carlos. Muy bien, amigos. A ver, vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Quien les habla es el docente Irving Llave Angulo, contador de profesión, magíster en política fiscal, con experiencia también en el sector público en la parte administrativa. Este curso también ya se ha dictado en varias oportunidades en lo referente al manejo de las NI del sector público. Entonces, con la experiencia, con la parte práctica, también vamos a desarrollar este curso, más que todo de un enfoque práctico, ¿sí? Recuerda que tenemos 6 sesiones, ¿sí? Tenemos 6 sesiones que tenemos que explotarlo a máximo, ¿ya? La idea es explotar a máximo estas 6 sesiones porque es un tema bien frondoso, ¿no? Los que trabajan en el sector público no me dejarán mentir que este es un tema bien frondoso, requiere mucho análisis, mucha practicidad, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver con todas las normas que están encaminadas en nuestro temario. Entonces, con el permiso del Centro Académico de Formación y Desarrollo Profesional, vamos a dar por iniciado justamente este curso de NICS del sector público. Vamos a comenzar con esta norma, la norma 33, la adopción por primera vez de las normas contables para el sector público. ¿De acuerdo? Muy bien, esta norma 33 es mucho más normativa. A ver, vamos a ver por acá. Ok, ok, ok. Muy bien, sí. Ahí nuestro amigo coordinador les ha apoyado con el tema también de las frecuencias, las sesiones, los horarios y todo ello para que ustedes vayan avanzando. Adopción por primera vez de las normas MIX. Es nuestra primera norma de la noche. Miren, un poquito del marco técnico tenemos el marco NICS que ya se aplica. Bueno, en realidad, pues las normas internacionales de contabilidad se venían diciendo, ojo, diciendo, la aplicación, se venía hablando de una aplicación de estas normas desde el año 2019, pero paulatinamente ya lo han ido postergando. Ojo, se ha ido postergando después de varios procesos de asesoramiento por parte de la Dirección General de Contabilidad Pública. Ahora, lo que se tiene último es respecto es justamente la adopción de normas NIPS. Esta NIC SP, el paquete que se está utilizando hoy por hoy es de la versión 2022. Se está utilizando un marco conceptual, el prólogo también que ayuda mucho a contextualizar algunas realidades o vacíos que tenga la norma y otras disposiciones del marco conceptual. Recuerda que estas normas son de enfoque internacional, no obstante, no te hablan nada de a nivel Perú. Las NIC no te hablan absolutamente de números, ni referentes, ni leyes peruanas. Ojo, las normas NIC son normas internacionales que tú le tienes que dar la interpretación de acuerdo a tu realidad. Y si hablamos de la realidad peruana, tenemos los dispositivos legales que estás observando acá. El 424, el 524, el 824 y el 724. Cada uno son instructivos para poder cerrar esa brecha que existe en la información financiera, ojo, y la realidad, ¿sí? Y la realidad de las entidades públicas. Por ejemplo, en el último congreso, no, perdón, en la última convención gubernamental que organizó la Junta de Decanos de Contadores Públicos, tuve el honor de participar con un proyecto de investigación o un artículo de investigación que hablaba justamente de la falta de implementación de la NIG SP 17 de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, ¿no? En las entidades, en este caso en la Policía Nacional del Perú, que le hacía falta implementación de y tuvo la propiedad, planta y equipo referente a la operatividad, llámese ambulancias, motocicletas, moto, infraestructura. Entonces, todavía el Estado tiene esa brecha. Y obviamente el Estado, tú sabes que es burocrático, es lento en sus procesos. Estas normas de adopción obviamente se van a ir ampliando con el tiempo. Hoy por hoy tenemos la resolución directoral también la 4/2025. Mira, que establece notas e información a revelar en los estados financieros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos la directiva de transición. ¿Sí? Tenemos acá una directiva de transición. La adopción principalmente comenzó en enero 24. Mira, fecha de adopción.
Luego hubo una planificación por parte de la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? En la que implica hacer un diagnóstico de brechas. El MEF puso a disposición en Excel, recuerdo, no lo tengo acá, si gustan les paso más adelante, una lista de brechas a nivel contable, ¿no? Por ejemplo, una brecha es el costo valor neto a realizar, que te pide la NISP2. Tema bastante en desabastecimiento y substock en muchas entidades que manejan inventarios, mira. Entonces, detrás de ello, detrás de la planificación, está de por medio la identificación de brechas. Luego hay una ejecución que por allá en el 2024 empezaron a aplicarse ya algunas excepciones y emitir los primeros estados financieros. ¿Sí? Entonces, se hablaba ya del primer paquete de emisión de estados financieros. Eso de acuerdo al instructivo 01 del año 2024. ¿Sí? Permanentemente el MEF ha venido emitiendo estos paquetes, ¿sí? Para aplicar justamente excesiones, porque hay entidades públicas o pliegos presupuestarios que tienen unidades ejecutoras muy amplias, ¿cierto? Tiene bastante carga. Entonces es normal este tipo de prórrogas. Tenemos una fase de ejecución, tenemos una fase de culminación que se espera el año 2026 y ya tener los primeros estados financieros de acuerdo a las NICs y al instructivo justamente de cierre de acciones de transición. Vamos a ver estados financieros el día de hoy. Ahí les he traído algunas casuísticas de entidades públicas con las cuales he trabajado en información financiera y les va a servir un montón para que ustedes puedan analizar. Perdón. Mira, ahora, ¿quién es responsable de esta implementación? Ojo, ¿ya? ¿Quién es el responsable de esta implementación? Entonces tenemos el titular de la entidad, ¿no? Tú sabes que el titular de toda entidad pública es el responsable justamente de que se encargue de todas las acciones, no todas las acciones, omisiones, responsabilidades, exclusividad única del titular de la entidad, ¿cierto? Entonces es el responsable, junto con el jefe también del EGA y el jefe de la oficina de contabilidad, poder implementar justamente, arribar a cabo la implementación de las normas de IGSP. ¿Cierto? Hay una comisión especial también, ¿no? Hay toda una implementación gradual. No es fácil, ojo, ¿ya? No es fácil, ¿sí? No es fácil. Por ejemplo, me acuerdo de una entidad pública, de un IRO, en un instituto regional oftalmológico, que tenía intereses. Y los intereses, hay una duda, los intereses ganados en cuentas bancarias. Los intereses ganados, ¿son ingresos con contraprestación o sin contraprestación? Mira, ¿no? Porque un ingreso con contraprestación implica hacer una gestión y un ingreso sin contraprestación no implica hacer una gestión. Entonces, en el tratamiento de intereses hay de dos bandos. Entonces, por eso es importante este equipo de transición para que pueda aclarar algunas dudas. Mira, entonces, las políticas contables que establecen las NIGSP, todas las NIGSP que establecen políticas contables, de una u otra forma, tienen que estar armonizados con la realidad de la compañía. Para ello, obviamente, necesitas también la participación de otras áreas, como te dice la lámina, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema legal, si hablamos del tema legal, necesitas el apoyo de la Procuraduría. ¿Cierto? Tú no puedes avanzar como contable si no tienes la parte legal. Ejemplo, profesor, me llegan expedientes de beneficios sociales, reclamos. No me has pagado mi beneficio beta, no me has pagado porque soy régimen 276, no me has pagado mis vacaciones truncas, soy régimen en este caso, o no me has pagado la CTS, soy 728. Entonces me llega un reclamo por beneficios sociales. Contabilidad tiene que hacer la provisión siempre y cuando tenga conocimiento del área legal y mesa de partes también y ver la viabilidad o la potencialidad de ese riesgo, ¿cierto? Bien. Igual en el caso de salida de bienes de los almacenes, ¿no? Tenemos el caso de las pecosas. Debes tener toda la información de todas las pecosas que se han efectuado, ¿sí? Igual para oficina patrimonial con los inventarios de activos fijos. Entonces, es una ardua labor justamente de todas las áreas. En la lámina también te he colocado, ¿no? Todo depende de la organización y disposición de todos los niveles de la entidad. No se evalúan los resultados de ejecución, no se evalúan medidas preventivas y correctivas. Eso es lo importante, ¿cierto? Muy bien, entonces esto es lo más resaltante de esta norma, amigos. Y pasamos a la NISP 3. No sé si tengan preguntas al respecto. Ok, entonces continuamos, ¿no? Ya, un segundo. Listo, avanzamos con la Liga SP3, ¿no? Y esta norma nos habla justamente de las políticas contables
de los errores y estimaciones que puedan ocurrir. Cuando hablamos de políticas contables, hablamos de directrices, ¿no? Hablamos de ciertas reglas que se tienen que seguir por parte de la entidad pública, ¿cierto? Entonces, la NISP es un set de normas que lo que se busca es que la entidad los aplique, ¿cierto? Que los aplique en cada hecho económico de la entidad. Sí, y por lo general, pues una política se aplica de manera prospectiva, ¿cierto? Sí. Entonces, te menciona la lámina. Si una NIC requiere o permite establecer esas categorías, se va a seleccionar una política contable adecuada. Ojo, sí, por ejemplo, el caso de la propiedad de planta y equipo. Según la Dirección General de Contabilidad Pública, en el Perú, si hablamos de propiedad, planta y equipo, solo se aplica el costo en la medición inicial, el costo histórico. ¿Cierto? Es cuestionable. Si tú eres un auditor gubernamental, es cuestionable que el Estado solo aplique el costo histórico, porque en el camino tú sabes que también el costo de un activo fijo puede variar bastante, revaluación, deterioro, etc. Pero la norma, obviamente, el legislador acá, cuando emitió la resolución electoral, ha buscado un fin de practicidad, un fin pragmático. No, la entidad pública no tiene que gastar en ciertos desembolsos para determinar el valor posterior. O sea, no existe medición posterior en propiedad, planta y equipo. Esa es una política de mantener el costo histórico. Ahora, pueden haber cambios, como dice la norma, sí, ¿no? Por indicación de una norma o porque se busca que la información sea más fiable. Y acá hay una controversia, porque si bien las normas internacionales te dicen que tú tienes que adoptar una política que haga que la información sea fiable, confiable, la Dirección General no va mucho por ese camino, porque medir todo al costo histórico no tendría reparo o utilidad con la verdad de los costos o el costo de los activos hoy por hoy. Por ejemplo, la Policía Nacional del Perú tiene patrulleros obsoletos, ¿cierto? Sí, no se pueden utilizar. Como dicen las normas, no genera potencial de servicio, ¿cierto? Pero aún está ahí. Y se sigue depreciando como si se estuviese utilizando, pero esa no es la realidad. Entonces, obviamente, las directrices de la Dirección General de Contabilidad Pública como que por ahí no son muy buenas y somos críticos al Estado peruano, ¿no? Las normas son más limpias porque exigen información mucho más confiable, ¿de acuerdo? Si tú cambias de una base contable a otra base, es un cambio de política contable, sí. Por ejemplo, aplicar el método FIFO por cambiarlo por el promedio. O las entidades públicas como Salud, por ejemplo, aplican el método FIFO. Mira, en sus notas, en sus revelaciones, en la nota de los estados financieros lo menciona. ¿De acuerdo? Entonces te doy dejando varios casitos reales en Perú para que puedas entender. Las estimaciones contables también, ¿cierto? ¿No? Ante la incertidumbre inherente de muchos cálculos, servicios, bienes, se suele utilizar, ¿qué cosa? Medición con precisión. Pero recuerda que una estimación contable requiere juicio profesional. ¿Ah? Requiere juicio profesional. Tal es el caso, por ejemplo, ¿ya? Tal es el caso de la depreciación, ¿no? ¿Qué tiempo, qué vida útil le das a ese activo fijo? Ah, profesor, yo le doy 8 años, yo le doy 5 años, yo le doy 4 años. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una ambulancia. La ambulancia que está en la zona de Ucayali, la ambulancia que está, ni ambulancia, creo, en Ucayali, por ejemplo, hay ambulancias por tramos, porque utilizan más las avionetas. La ambulancia en la zona de Huancavelica, la ambulancia en la zona de Lima, no es lo mismo. El desgaste no es similar, Carlos, ¿cierto? No es similar. Entonces, el tratamiento legal, el tratamiento contable también son totalmente diferentes. Entonces ahí requiere el juicio del profesional. Y ahí te doy algunos ejemplos, ingresos fiscales, por ejemplo, adeudados al gobierno, porque hay que hacer una estimación de cobranza dudosa de tributos, según el Código Tributario, SUNAT y la SAT lo aplican. La obsolescencia de inventarios también hay que ver hasta qué punto podemos decir que los inventarios son obsoletos o los pasivos financieros. Esa luz, por ejemplo, tiene cuentas por cobrar y necesita medir a valor razonable esas carteras. Las vidas útiles de los activos depreciables y las obligaciones por garantías. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, amigos. Hola Brenda, buenas noches. User también, Choque, Carlitos, Evelyn, Giovanna, Luis, Aida, Rubén, buenas noches. Ahí está Valdivia también. Muy bien, entonces continuamos. ¿Ya? El efecto de un cambio, ¿ya? Es la estimación contable, se va a reconocer de forma prospectiva, ¿no? Y ese es el caso de las depreciaciones, ¿no? Entonces, un cambio en la medición, ¿no? Cambio en la política, eso es de forma prospectiva. No puedes ir hacia atrás. Ojo, ¿ya? No puedes ir hacia atrás. Ahora, en cuanto a la información a revelar,
¿no? Esa información obviamente se va a hacer en el periodo corriente y tiene efecto en el futuro, ¿cierto? ¿No? Si tú quieres cambiar, profesor, la ambulancia tenía una vida inicial de 10 años, ahora le doy 15 años porque me dura pues como cancha, ¿cierto? Entonces tienes que actualizar la vida útil, ¿cierto? Pero ya no vas a abrir los periodos hacia atrás porque los estados financieros ya fueron presentados para elaborar la cuenta general de la República, ¿cierto? Veamos este caso. Yo les he traído bastante casos para que ustedes puedan entender un poquito mejor. Desde el año 21, la entidad cambió su política de depreciación de propiedad, planta y equipo, PPE, de aplicar de forma más completa un enfoque por componentización. Esa es una política también. La gerencia tiene la opinión de que esta política proporciona información fiable. Por ejemplo, la Dirección General no permite la componentización. Yo ahí soy un crítico. ¿Por qué no lo permite? Porque eso hace que la información sea más fiable. Pero claro, la respuesta está en la practicidad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la gerencia tiene la opinión de que se proporciona información más viable y más relevante. ¿De acuerdo? Porque se precisan todos los componentes. Ejemplo, profesor, tienes el caso de la venta de un edificio. Si tú vendes un edificio, cuando tú lo descompones, tienes el sistema de aire acondicionado, el sistema contra incendios, tienes el terreno, tienes la construcción, etc. ¿De acuerdo? ¿Sí? La política no ha sido practicada en forma prospectiva desde el año 21. ¿Por qué? Porque no era practicable hacerlo hacia atrás. La norma también te dice, tú puedes aplicar de manera retroactiva, salvo que no sea practicable. ¿De acuerdo? Eso ya es juicio. ¿Ya? A ver, por acá no sé si tengan preguntas, vamos a ver en el chat. Luis, ¿qué tal? La diferencia entre pasivos financieros, ¿en cuál tema, Luis? Algo, quiero ver acá en cuál se lo está refiriendo. ¿De acá será de repente? Sí, valor razonable de pasivos y activos financieros, ¿no? Cuentas por pagar, cuentas por cobrar también, ¿cierto? Valor razonable. A ver, tienes el caso de los bonos. ¿No? Algunos son activos, activos financieros, ¿cierto? En pasivos financieros tienes deudas. Su valor razonable puede cambiar en el tiempo, la actualización de la tasa, por ejemplo, ¿sí? El tema de los bonos también, con el tiempo, si bien los cupones permanecen estáticos, ¿no? En el contrato con el bono, los bonos soberanos, los cupones se mantienen estáticos. No obstante, en el camino pueden variar, ¿no? Por alguna coyuntura, ¿cierto? Las acciones, por ejemplo. Las acciones también. Si tú tienes inversiones, bueno, las acciones serían más como activo financiero. ¿Su valor varía en el tiempo? Sí. Un cambio en el activo. Un tema de pasivo que municipalidades, por ejemplo, la municipalidad de Miraflores suele tener el tema de los derivados. Tienes el caso de los forward o los swap. Ahí va cambio en valor razonable, porque una cosa es la fecha de contratación y una cosa es la fecha de liquidación. El valor razonable de esos pasivos financieros también cambia. O sea, toda medición a mercado que implique un cambio en el valor inicial es una medición a valor razonable. No, la Dirección General de Contabilidad no lo permite. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente tergiversa o le quita uniformidad a todas las unidades ejecutoras. A ver, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Ok, gracias Luis. Mira, acá hay otro caso. ¿No? Mira, se ha determinado que la cuenta 13, si hablamos del plan contable gubernamental del año 2019, ha determinado que la cuenta 13 combustible refleja un saldo de 900, que corresponde a tales pescosas. Pero estas pescosas no han sido anotadas oportunamente por contabilidad. Dicho caso constituye una corrección de error. Eso es un error contable, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces va a afectar obviamente una cuenta de patrimonio, una cuenta 34. ¿Sí? 34 contra una 13, ¿no? Por la salida. ¿Cierto? ¿Sí? Por la salida. Al cierre del año 21, la unidad ejecutora tiene registrado en su cuenta 1205 entregas a rendir, es una cuenta muy crítica en muchas direcciones generales, en muchas DGA. Tiene registrado en su cuenta 1205 viáticos por 10.000, o sea, tiene viáticos que todavía faltan rendir. Producto de un saneamiento contable se llegaron a las siguientes conclusiones. Mira, la suma de 6.000 fue rendida pero no registrada, ojo, por contabilidad, y la suma restante no hay ninguna evidencia. Wow. Sí, entonces es 10.000, ¿no? De los 10.000, solo 6, ¿no? Fue rendido, pero no fue registrado por contabilidad. Entonces, esos 6.000 hay que registrarlos afectas a una cuenta de patrimonio contra una 12, para obviamente reconocer la disminución.
La suma restante sí hay que ver qué pasó, ¿sí? Porque tiene que rendir, lo siento, ¿no? Si no lo rinde, obviamente ya merita un descuento al trabajador. Se ha determinado que la cuenta contable 1101, mira, encargos, tiene saldos por 20.000. Ojo, ¿ya? Esa cuenta contable tiene saldo por 20.000 que corresponden a ejercicios de años anteriores. Al respecto, se sabe que dicho monto ha sido rendido y devuelto a la entidad encargada, pero no registrado. O sea, sí ha sido rendido, pero no ha sido este, reconocido, ¿no? Entonces, lo cual constituye corrección de error. Entonces, tú aplicas este igualito, ¿no? Aplicas la norma y lo vas a afectar la cuenta 34, ¿cierto? ¿Sí? Vas a aplicar la cuenta 34 contra la cuenta 11, ¿no? Una cuenta patrimonial contra una cuenta 11 de ingreso, de efectivo. Entonces, hasta aquí nosotros estamos regularizando, ojo, regularizando hechos económicos aplicando justamente esta norma de errores. A ver, veamos este casito. Al cierre del año 21, la unidad ejecutora tiene registrado en su cuenta 1205, entregas a rendir, la suma de 10.000. Mira, ¿no? Producto de un saneamiento, se llegaron a las siguientes conclusiones. La suma de 6.000 fue rendida, lo mismo caso que estamos hablando, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los 6.000. A ver, ahora, en la medida que no hay resultados, la cuenta 1201 estará pendiente, claro. O sea, recuerda que de los 10.000, 4.000 no se han rendido. Y como no se han rendido, esos 4.000 van a quedar pendientes. Mira, claro que ahí puede haber se podría abrir un procedimiento administrativo, ¿cierto? Disciplinario. Porque ustedes saben que hay plazos en el sector público para rendir, ¿cierto? Sí, no es que lo vas a mantener toda la vida. Inclusive no rendir te imposibilita para hacer algunos trámites posteriores, ¿cierto? Sí, mira, llama la atención, o sea, lo que se busca acá es que la parte contable, la parte administrativa estén sincronizadas, si no te genera estas omisiones que estamos viendo. Mira, sí, o sea, contabilidad es un área que tiene que estar interactuando con muchas áreas. Ojo, a ver, acá, ¿qué pasó? Ok, sigamos. Mira este caso 3. Ya es un caso similar, ¿no? Es un caso similar al anterior. Se ha determinado que la cuenta contable 1101 en cargos tiene un saldo de 20.000, ¿no? Que corresponde a ejercicios de años anteriores. Al respecto, se sabe que dicho monto ha sido rendido y devuelto a la entidad encargada, pero no ha sido registrado por contabilidad, lo que constituye una corrección según esta norma NIC SP número 3. Bien. Entonces ahí tenemos una cuenta 34 contra una cuenta 1101. ¿Sí? Déficit, ¿no? Una cuenta patrimonial en el debe contra una 110106 en cargos en el haber. Porque el dinero obviamente se está reconociendo que ese encargo finalmente ha sido rendido. ¿Sí? No sé si tengan preguntas hasta acá, amigos. Y como yo les comenté, las normas son bien frondosas y estamos yendo con puros casos prácticos. Ya para que se pueda entender más la dinámica, porque si tú lees la norma es muy, muy teórica. La norma contable, las normas NIC SMP son muy teóricas. Para aquellos que no han leído, no me dejarán mentir, es muy teóricas. ¿Sí? No sé si hay preguntas, amigos, hasta acá. Pueden utilizar también su chat con todo gusto. Ok, entonces continuamos. A ver, no hay preguntas, avanzamos entonces. A ver, en nuestro caso 4 se ha determinado que la cuenta 1301 papelería, este es un tema también bien delicado, la papelería, ¿no? Muy utilizado por los DGA, por ejemplo, ¿no? Para esconder ciertos gastos, en el tema político también, ¿no? Los afiches, por ejemplo, ¿no? Compran bastante papeles para uso administrativo y también para el tema del proselitismo, ¿cierto? La parte política. ¿No? Inclusive un papel se puede hasta deteriorar, o sea, no porque esté malo, ¿no? Si tú compras, por ejemplo, papelería, ¿no? Para papel membretado con el logo del alcalde como gancha, se me ocurre, sin ánimo de hacer política,
compras un papel membretado y ahí está el logo pues de la, ¿no? de la municipalidad con un diseño cercano a los colores del partido. Ingresa a una nueva gestión, ojo, ingresa a una gestión y ese papel membretado ya no sirve. Entonces, esa papelería a veces se compra de manera excesiva, hasta a veces inflada. Los costos muchos se sobrevalúan, ¿cierto? Si me preguntas si la NIC SP tiene que ver, hablan algo de la sobrevaloración, no lo hablan en absoluto. No habla, la NIC SP no son NIAs, no son normas internacionales de auditoría, por si acaso. Entonces, te comento este caso para que lo tengas presente y obviamente se repite en muchas entidades públicas. La cuenta 1301 papelería. Bueno, tiene un saldo de 12.000, ¿no? O 1.200. Corresponde a la PECOSA 149 y no han sido registradas. Entonces, eso es una cuenta patrimonial a 34, déficit contra una 1301 para darle salida. ¿Sí? Y ahí te dejo un pantallazo de las divisionarias y subdivisionarias del plan contable gubernamental. Valdivia, no. ¿Se puede aplicar rotativa, no, rotativamente o retroactivamente, Valdivia, Andrea, o Reiner, perdón? Rotativamente la NIE se puede aplicar rotativamente. El tema de errores. Rainer, el tema de errores, ¿me hablas? ¿El tema de políticas contables? Sí. Si es el tema de políticas contables, lo puedes hacer, pero acuérdate que, retroactivamente no. O sea, se puede aplicar, ¿es válido la aplicación retroactiva? Sí, pero si no es practicable, tienes que hacerlo de manera prospectiva. Es lo que te dice la norma. Tienes que aplicarlo de manera retroactiva, pero si no es practicable, lo tienes que hacer de manera prospectiva. En el Perú se aplica más de manera prospectiva porque los estados financieros, acuérdate que ya están cerrados. ¿Sí? Los estados financieros ya están cerrados. Lo único que tú haces es cambias el modelo, cambias la política hoy por hoy y aplicas justamente los ajustes. O sea, si tienes, por ejemplo, en el tema de depreciación, ¿no? Tienes un valor de 10 con una vida útil de 10 años. En cada año vas a depreciar uno. Pero si al octavo año te quedan dos, ¿cierto? Profesor, ya no me quedan 2 años, me quedan 5 años más. Entonces, sobre ese dos empiezas a calcular sobre 5 años. ¿Te das cuenta? Ya hacia atrás no lo abres, porque ya no es practicable. Ojo, ya no es practicable. Podría ser practicable la aplicación retroactiva. En el caso de inventarios también lo veo bien verde. Ojo, ¿sí? Pero podrías hacerlo, porque de repente cuando tú haces una toma de inventarios, profesor, yo encuentro bienes que ya están obsoletos. Si yo hablo de una política contable de obsolescencia en la que me obliga a tener un juicio profesional, en el caso de la Policía Nacional, tengo patrulleros obsoletos. ¿Puedo aplicar de manera retroactiva? Lo puedes hacer. Si es practicable, si puedes identificar desde el momento cero cuáles no son útiles para generar potencial de servicio, lo puedes hacer. Entonces, la norma en principio te dice aplica retroactivamente, pero si es impracticable, prospectivamente. Y conociendo el Estado peruano, que es recontra facilista, te va a decir prospectivamente. ¿Sí? Así es, mi amigo Rainer. Cuando apareció, ¿no? Cuando aparecieron las ISP en el Perú no había nada. Se habían identificado brechas, pero no habían propuestas. Ese es el tema. Ya la Dirección General de Contabilidad Pública ha hecho propuestas, pero son bien livianas. Te las voy a compartir en la próxima clase. Son bien livianas. En donde hacen más propuestas normativas locales es en la propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, la Dirección General coloca el tema de las tasas, ¿no? La Directiva 5/2016 todavía lo mantiene. Perdón, está derogada, pero recoge algunos conceptos. Por ejemplo, la vida útil, política contable. La vida útil te establece los años, la dirección, cuántos son los topes máximos que tú puedes depreciar. Entonces tú puedes darle 2 años, en el camino puedes darle 4 años. Eso es de manera prospectiva. No puedes ir hacia atrás porque no es practicable. Pero en el tema de inventarios o en el tema de bienes que tú puedes practicar hacia atrás, lo puedes hacer. Pero también va a depender si los estados financieros están abiertos o están cerrados. Ese es el tema. Por eso el norma te dice, la practicabilidad lo analizas tú. ¿Ya? A ver, quiero avanzar la diapositiva. Ahí está. Uy, se fue. Ahí está. Mira, programa de vaso de leche de las municipalidades provinciales. ¿Qué ha pasado acá?
Bueno, se tiene un saldo 130301. Se tiene alimentos de programas sociales. ¿Cuánto? 13.000. No, 48.000, que corresponden a dos cosas. ¿Ok? Pero esos documentos no fueron anotados por contabilidad. Así el ajuste también. ¿No? Y ese ajuste también puede estar sujeto a una política. Ojo, ¿ya? Puede estar sujeto a una política. Por ejemplo, valor neto realizable. ¿Sí? Puede estar sujeta a lo que hablamos valor neto realizable. ¿Por qué? Porque esos bienes, ¿no? Esos bienes han salido. Si esos bienes han salido, simplemente le das un ajuste con la 1301 y la 34 y se acabó. Pero ¿qué pasa si esos bienes, ojo, esos bienes nunca han salido? No ha habido pecosa, pero ha habido una desvalorización. ¿No? De repente ha habido una desvalorización porque el operador ha manipulado mal, hay un mal manipuleo y bueno, se han quebrado. O simplemente ya no están aptos para el consumo. Entonces le tienes que dar de baja, ¿cierto? Le tienes que dar de baja. ¿Sí? Ese es el tema, amigos. Entonces son políticas que tú vas implementando. Ojo. Y la implementación depende de qué tan practicable es. Y también depende mucho de la voluntad política, siempre he dicho. La voluntad política en la región Latam es muy importante para las NICs, aunque no habla mucho la NIC de la parte política. O habla. ¿Por qué? Porque la implementación de las NIC SP está en manos del alto mando, de la cabeza de la entidad pública. Se ha determinado que la cuenta 2501 venta de bienes y servicios ingresos diferidos tiene saldo por la suma de 50.000. Ingresos diferidos, ¿ah? Que corresponden a ejercicios anteriores. Si es una cuenta 25, es un pasivo. Y dentro de los pasivos están los ingresos diferidos, ¿cierto? Según el informe de área de tesorería, dicho monto ya fue cobrado. Ojo, ya fue cobrado. Por lo que la oficina de contabilidad no registró oportunamente. Ya, ¿no? Mira. Entonces se está regularizando ahí una omisión. Ojo, ¿sí? Se está regularizando una omisión. ¿No? Ya se le cobró eso. Entonces, si la 25 ya se cobró, si se hubiese cobrado en condiciones normales, la hacienda sería una 25 con una cuenta de ingresos, ¿cierto? Sí, ya. Con un elemento 4, ¿sí? Con una clase 4. Pero en lugar de la clase 4, como el ejercicio ya está cerrado, Reiner, utilizas una cuenta patrimonial, ¿cierto? 25 contra la 34. Mira, ¿sí? Son ingresos diferidos que ya se convirtieron en ingresos, ya se devengaron los ingresos. Pero Oficina de Contabilidad no lo ha reconocido oportunamente. A ver, veamos por acá. Ujú. Muy bien, Reina. Preguntas que tengan, amigos. ¿Alguna duda? Y como ustedes ven, estamos tomando ejercicios prácticos, casos también de entidades públicas. Yo les comento de entidades públicas porque conozco la realidad. Yo he pedido bastante información de muchos estados financieros de distintas entidades públicas y vamos a analizarlo más adelante también. Ojo. Ya, el proyecto o las sesiones son ambiciosas porque tenemos que abarcar varias NICs en lo máximo posible. ¿De acuerdo? La teoría la tienen en las normas, pero la teoría, como repito, es bien frondosa, ¿no? Mi amigo Rainer seguramente lo ha leído, mi amigo User, ¿no? Esas normas son bien frondosas. Si bien la NIC SP también tienen casos prácticos, ojo, lo puedes adaptar, pero el tema es que también lo lleves a la realidad peruana, ¿ya? Tienes que llevarlo a la realidad peruana. Muy bien, gracias, muy bien. Caso número 7. Se ha determinado que la cuenta 21 renta de contribuyentes no domiciliados registra saldos por suma de 700. Mira, user tu audio, user tu audio. Mi amigo user que tiene su cámara. Ok, avanzamos entonces.
Mira, se ha determinado que la cuenta 21, rentas de contribuyentes no domiciliados, registra saldo por 700, corresponde a años anteriores. Tras un análisis de dicho saldo, se verificó que era un error contable, ¿no? Y según tesorería, no existe monto por pagar en dicha cuenta. Entonces, obviamente es un ingreso, ¿no? Es un ingreso que no se ha notado, ¿cierto? Ya. Esto es una... Ah, no, espérenme. Esto es una... a ver, esto es un pasivo. Se ha determinado que la cuenta 21, pasivo, registra saldos por la suma de 700, que corresponden a ejercicios anteriores. Tras eso analizado, dicho saldo corresponde a un error contable. No existe monto por pagar. Ah, ok, es un pasivo. O sea, es una entidad pública, por ejemplo. eh, no se trata de recaudación, ojo, se trata de un gasto. Por ejemplo, Cofopri. Cofopri suele gastar en el tema de su... No, Cofopri trabaja con Meet. Meet, Cofopri contrata los servicios digitales de Meet, Google Meet. Mira, Google Meet. En las sesiones que hace Cofopri para obtener pues el empadronamiento y todo lo demás, utiliza el Meet. Entonces, si yo contrato el Meet, el Zoom, el Teams o cualquier otro canal de comunicación virtual o online, tengo que retenerle un impuesto a la renta, ¿no? De no domiciliado, según la ley del impuesto a la renta. Entonces, esa obligación de retener es un pasivo. Y ese pasivo, ese impuesto ya se pagó, pero contabilidad todavía no lo ha notado. Entonces, acá lo que está haciendo es anotar, ¿no? En una condición normal, el asiento sería 21 contra la 10, ¿cierto? ¿Sí? Contra la 11 en este caso, ¿sí? Y en lugar de la 11 iría la 34 porque es un ajuste contable, ¿de acuerdo? Ok, entonces avanzamos con otro casito más. Antes de entrar a la NISP 14. Tenemos el caso número 8, ¿no? Se ha determinado que la estimación de depreciación de la cuenta 1508, depreciación de vehículos, registra, ojo, saldos en exceso. Wow, 2.000 soles, que corresponde a años anteriores. Al haberse analizado, dicha cuenta corresponde a un error contable, aritmético, y según el informe de patrimonio, se confirma el exceso de tal estimación. Claro. Entonces, si hay un exceso de depreciación, le devuelves el valor al activo. Se carga al activo, la 1508. ¿Cierto? ¿Sí? En este caso disminuyes, bueno, la 1508 es depreciación, la depreciación tiene saldo acreedor, entonces tienes que reducir la 1508. La única manera de reducir un pasivo, porque la 1508 tiene movimiento, tiene saldo acreedor, es mandándola al debe, ¿cierto? Mira, aquí está. Preguntas, amigos. Ya está. Ah, en el tema de amortización también sería lo mismo. No tengo el plan de cuentas, Luis, a la mano, ya, pero sería prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, que no has amortizado correctamente. Porque tú puedes tener intangibles, ojo, puedes tener intangibles que tú también estés depreciando. Puede darse el caso de las Yo estoy licencias. en clases ahorita. Mientras tanto, puedes ir diagramando el mandado. Mi amigo user, tu audio, user, el que tiene la cámara, ya. A ver, en el tema de amortización igual, por ejemplo, si tú tienes un derecho de llave, tienes una franquicia o tienes simplemente software, la mayoría de entidades públicas tienen software, ¿no? Software, tienen intangibles, ¿sí? Sí, quiero anular el audio, pero no me permite. Bien, ya está, ya lo hicieron ya. Ya, a ver, entonces la mayoría de entidades públicas contrata software, la gran mayoría, ¿no? Software para comunicaciones y software también para mesas de parte virtual y software también para el tema de las gestiones administrativas. Estos software, ¿quién determina la vida útil? Gerencia. Gerencia, el DGA, ¿no? Son los que determinan. Por ejemplo, en el caso de SUNAT, ¿no? SUNAT tiene un buzón, ¿verdad? Que es una clave sol. Y hay una ley que indica que todas las entidades públicas deben tener una cartilla electrónica, ¿cierto? Y la única que no tiene cartilla electrónica, pero que tiene un equivalente es SUNAT, ¿cierto? Y SUNAT puede determinar, mira, este buzón electrónico yo le di una vida útil de 20 años. No, menos, 10 años. 10 años. Pero apareció la ley que obligaba a que todos tengan una cartilla electrónica, SUNAT sacó una resolución, me acuerdo, y dijo, mi casilla electrónica no la voy a implementar, porque mi casilla electrónica es ¿cuál? La clave SOL, buzón SOL.
Y a partir de ello, ya, y a partir de ello, ¿qué puedes hacer? Estimarle una nueva vida útil. Obviamente, si vas a amortizar, tendrías que tener una nueva, la amortización sería sobre una nueva base de cálculo, ¿cierto? Salvo que tú estimes que la vida útil de ese intangible sea de duración infinita. Y ahí, mi amigo Luis, cambia todo, ¿cierto? Si es un intangible de duración infinita, no hablamos de amortización. Pero luego en el tema de licencias, ¿no? ¿Cierto? En el tema de licencias, regalías, la vida útil está en función al contrato. Entonces, por ese lado, si tú la amarras al contrato, no habría pues errores contables, salvo que tú lo contabilices de manera errada. Esa es otra cosa. ¿Sí, Luis? Pero por lo general no hay porque la mayoría se queda supeditado pues al tiempo, ¿no? Al tiempo que te dura la licencia. ¿Ya? Una pregunta. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver la NISP 14. Hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Ojo, se pueden presentar algunos eventos después de la fecha de presentación de los estados financieros, sí, ¿no? Ojo, mayormente los estados financieros, pues las entidades públicas los cierran, ¿no? En diciembre, ¿no? Mediados de diciembre. Y tienen que empezar a preparar toda la información. Pero después de la fecha, ojo, de preparación hasta la fecha de su presentación oficial, porque hay que enviarla justamente, ¿cierto? Al MEF, ¿sí? Pueden ocurrir ciertos eventos que vamos a ver ahora. Y estos ciertos eventos pueden de una u otra forma cambiar la estructura financiera. No todos que vamos a ir viendo. Muy bien, en esta lámina tenemos hechos ocurridos después de la fecha de presentación que sí implica ajuste, ojo, sí, hechos que sí implican ajustes. Por ejemplo, un litigio legal, ¿no? Judicial, ¿sí? O sea, si hay un litigio judicial que ya se manifiesta, que se tiene una resolución firme, ojo, y este tema de la resolución firme también es delicado, que lo vamos a ver luego con la NISP 19, provisiones. ¿No? Porque pueden haber resoluciones reinas de primera instancia, de segunda instancia y casaciones. Entonces, se va a reconocer como un litigio oficialmente resuelto por muchas circunstancias. Una de ellas es que se agote la vía administrativa o la vía judicial. Mira, entonces, si ese litigio ya queda firme, o simplemente por un desistimiento también, porque puede llegar a primera instancia y una de las partes puede desistir y ahí queda todo. Entonces, ya hay un litigio con sentencia firme. Y ese litigio se ocurre después de la fecha, ojo, ¿sí? De la preparación, pero antes de la fecha de presentación se tiene que ajustar. Ahí se hace un ajuste. Ojo que no todo evento entre la fecha de preparación y la presentación amerita un ajuste. Ten mucho cuidado con esa parte. Solamente hechos materiales que se tenga un cierto nivel de conocimiento de su ocurrencia. Conocimiento obviamente alto. Pago de bonos de rendimientos también, ¿no? Mayormente las entidades públicas pagan sus bonos de rendimientos en febrero, mira. Y determinación del monto de los ingresos cobrados y compartidos, porque ya se puede saber cuánto de ingresos se tiene con confiabilidad. La determinación del costo de los activos vendidos también, si determinas el costo, vale. Recesión de información, activos desvalorizados. Si ya conoces, si ya tienes un informe de la Oficina de Patrimonio, cuántos activos están desvalorizados, también puedes hacer el ajuste. Ojo, ¿sí? Hechos ocurridos después de la fecha de presentación que sí implica ajuste, ¿de acuerdo? Entonces ten mucho cuidado al respecto. ¿Ya? En la recepción de información de activo desvalorizado, ¿no? Puede ser por quiebra del deudor o venta de existencias. Mira, cualquier desbalance, desfase de los inventarios, tienes que identificar por qué. Ojo, ¿ya? Mira, hechos ocurridos después de la fecha de presentación que no implican ajuste. O sea, no todo ojo se tiene que ajustar, ¿sí? Mira, una importante caída en el valor de propiedades que están siendo contabilizadas a valor razonable. Pero esa caída no está vinculada a las condiciones de la propiedad, sino se debe a circunstancias acaecidas después de esa fecha. Ojo, caída en el valor de propiedades.
porque las propiedades se pueden revaluar, así que es fluctuante. Dos, la entidad decide distribuir en un futuro importantes beneficios. Como es incierto, no se considera. El anuncio de un plan de continuar definitivamente un programa, el tema de Jaliwarma, por ejemplo, la unión del MIDIS me acuerdo que había otro programa del Ministerio de la Mujer, si no me equivoco. La destrucción por incendio de un edificio tras la fecha de presentación. Ojo, que no implica ajustes, ya, porque escapa de tus manos. La introducción de una ley para condonar préstamos tampoco. Esto lo menciona la norma, ojo, la norma contable, no la norma local con una directiva para nada. Y el planteamiento de litigios. Litigios importantes surgidos exclusivamente por causa de hechos ocurridos después de la presentación. Ya. Pero son litigios, acuérdate. Y el litigio todavía se tiene que resolver. Se contabiliza, se provisiona cuando tú tienes una alta probabilidad de que vas a pagar en el futuro. Una cosa es provisión y una cosa es pasivo y otra cosa es pasivo contingente, que lo vamos a ver más adelante. No sé si tengan preguntas hasta acá, amigos. A ver, bueno, acá vamos a ver unas preguntas. Reiner, son ajustes financieros que se tienen que presentar. O sea, si bien los estados financieros se presentan, ya están listos para que la apruebe justamente el titular de la entidad, ¿cierto? Y lo firma el titular y el gerente municipal. Se me ocurre un Agore, un Polo. Pero después de la presentación y antes de su envío, ojo, se pueden presentar estos hechos. Entonces, la lista que introduce esta norma 14 implica qué hechos implican ajuste y qué hechos implican no ajustar. ¿De acuerdo? Sí. La norma define a los ajustes que son materiales. Ojo, que son materiales. Y decir que cualquier omisión puede generar un desfase en la confiabilidad de la información financiera. Claro, Brenda, es un buen tema. Ah, por acá me han preguntado otro más. Luis, ¿y cuándo en algunos casos han incendiado las oficinas para que no quede huella de algunos malos manos? Ah, no, también, claro, ¿no? Pero es un tema ya, Luis, más legal, ¿cierto? ¿No? Porque hay que hacer investigaciones y todo eso, ¿sí? Hay que hacer investigaciones. O sea, acuérdate que ahí tienes la NIGSP 19. Un pasivo o una provisión o un pasivo contingente te tiene que reconocer en la siguiente medida. Mira. Un pasivo contingente lo vas a reconocer, inclusive ni se reconoce, un pasivo contingente se revela, es una cuenta de orden. Un, una provisión es un pasivo con probabilidad muy alta, no al 100%, pero es una probabilidad alta de que ocurra, de que demande, ojo, que demande salida de recursos. Y un pasivo es cuando ya el litigio tiene resolución firme. Un incendio, por ejemplo, no amerita un ajuste, porque no hay una salida potencial de recursos.
salvo, ojo, salvo, dejo ahí la salvedad porque la norma es literal nada más, salvo que ese incendio haya provocado que las estructuras se debiliten y ya es muy probable una salida de dinero futura, pero eso ya tendría que ser más un tinte presupuestario. ¿Te das cuenta? Eso es un tema ya más presupuesto. O sea, no te va a afectar tanto los recursos más que solamente, profesor, pero tengo que darle de baja. Dale de baja si es que la oficina de patrimonio te dice que esos bienes ya no valen. Pero por lo general un incendio no te genera mucha materialidad. Ojo, material, ojo, ¿ya? Ok, ya mi estimado. Entonces, amerita una evaluación. Normalmente dice que un incendio no, y efectivamente, bueno, cuando hay un incendio no te genera mucho daño, ojo, daño financiero. Porque daño material sí, pues obviamente, ¿no? Es indiscutible eso, ¿cierto? Pero la norma, la Dirección General de Contabilidad te dice claramente que en el tema de provisiones sí tú tienes que evaluar el grado de probabilidad de salida de recursos. Ese es el tema. Que ahí te habla más que todo litigios, daños, ¿no? Daños ambientales, que ameriten salida de recursos hacia terceros, no hacia ti mismo. Ojo, ten cuidado, creo que por la pregunta va por ahí, ¿ya? Porque si no, tu pregunta va a la misma entidad, son simplemente hay que pedir una partida presupuestaria, ¿no? Una partida suplementaria, ¿cierto? Sí, ese es el tema. Ahora, la NIC no da muchos alcances al respecto de los incendios. Por acá, ¿qué más me han preguntado? El tema de la materialidad, sí, depende, lo deja al juicio del contador, estimada Brenda. Ninguna norma, ninguna NIF, a menos de la NIF 13 de valor razonable, si hablamos del sector privado, porque hay entidades que aplican las NIF del sector privado, las empresas públicas, acuérdate, las NISP están dirigidas y deben ser implementadas por entidades públicas, ojo, pero la excluye, el marco conceptual excluye a las entidades que tienen fin empresarial, ojo, Petroperú, el Banco La Nación, TV Perú, etc. ¿De acuerdo? No será descubrimiento de errores que muestran, Reiner, no será descubrimiento de errores que muestran que los estados eran incorrectos. Claro, ahí depende la materialidad, mi estimado Reiner, ¿no? El caso que yo te dije, todavía no publican mi artículo, la Junta de Decanos, pero este era un caso en que la policía, una de sus oficinas descentralizadas, ponía en público que tenía patrulleros, motos, motocicletas, infraestructura en mal estado, condiciones inoperativas recuperables e irrecuperables. Pero en los estados financieros, Reiner, no aparecía nada de eso. Parece que para el contador de esta entidad pública eso no era material. Recuerda que la NISP material lo define no solamente por la parte financiera, sino por la parte de beneficio, perdón, la parte de potencial de servicio. Recuerda que estás ante una entidad pública, no una empresa. Ese es el tema. O sea, la NIC deja a criterio del profesional. Ese es el tema, ¿no? Y la Dirección General, pues, no ha hecho nada al respecto, en realidad. Ha establecido políticas, sí, ha establecido políticas, pero considero que aún le faltan más, abarcar mucho más para definir el tema de la materialidad. A ver, sigamos por acá. Ahí me han preguntado, a ver, uy, muy bien, listo. Sigamos entonces. Mira, y acá en la lámina también te dice, ¿no? Hechos ocurridos no ajustables, revaluación regular de inmuebles a valor razonable, ¿no? Y esto guarda relación con lo que dice la Dirección General, ¿no? No me vas a aplicar modelo posterior, me vas a aplicar el modelo inicial del costo histórico. Y operación de programas de servicios a la comunidad. Tampoco son hechos ocurridos que no ameritan ningún ajuste. Vamos a ver este casito, ¿ya? Acá están las cuentas de orden, claro. El pliego 4 al cierre del año 21 tuvo reclamaciones de un consultor, quien realizó estudios de preinversión.
Sin embargo, este último imputó penalidades, por lo que el consultor, en razón de su derecho, reclamó. El contador del pliego controló las cuentas de orden de la reclamación, ¿no? A través de cuentas de orden, y se registró 9109 contra 9110. Ahora, tú te preguntarás por qué no va a una cuenta de pasivo, porque todavía el reclamo, el potencial salida de dinero aún está en una fase embrionaria, o ni embrión, está en estado de feto. Para que me entiendas, feto, embrión, bebé, pasivo contingente, provisión, pasivo. Es en misma secuencia. Esto es un pasivo contingente, porque ni tú ni yo somos competentes para decir que el consultor va a ganar. El área legal era que decir, pero contabilidad lo controla en cuentas de orden. Se llama cuentas de orden porque te permite tener un orden de los potenciales hechos económicos que puedan ocurrir. Porque si esa demanda que ingresó o reclamo que ingresó el consultor legal dice, no, no pasa nada, o como dicen los abogados, no sé si tengo amigos de abogados, no cumple los requisitos de admisibilidad o no reclamó dentro del plazo, o de acuerdo a la ley de, bueno, este sector público, ¿no? Los beneficios tributarios prescriben a los 4 años. Entonces lo hizo el quinto año, si fuese beneficios sociales, ojo. Pero estos son beneficios civiles, ¿no? Entonces, la Procuraduría o el área legal dice, no, no pasa nada, ¿no? Inadmisible, no cumplió requisitos formales, o no siguió el debido proceso, va, te das cuenta. Pero el contador lo maneja con cuentas de orden. Estas cuentas de orden no afectan la situación financiera ni económica de la entidad, acuérdate. ¿Qué más nos dice? A ver, ¿qué más por acá dice? Con fecha 2 de febrero, el pliego cumple con presentar la información financiera y presupuestal a la Dirección General de Contabilidad Pública. No obstante, con fecha posterior, la asesoría de dicho pliego, la asesoría legal, comunica que, primero, sobre el litigio legal o judicial realizado en el periodo 21 y segundo, sobre la notificación del juzgado ordenando 30.000. Ahí cambia la cosa. Ahí ya se reconoce una provisión. Mira, es en primera instancia, ¿no? A ver, nos dice acá nada, ¿no? Debe ser en primera instancia. Un juzgado, bueno, debe ser en primera instancia. Un vocal, ¿cierto? No sé si tengo algún amigo abogado acá, ¿no? Primera instancia un vocal, segunda tres vocales, ¿cierto? Sí. La entidad se reserva el derecho de impugnar y va a una segunda instancia. Y si le sale en contra, puede hasta casar. Por eso, en la medida que el pasivo no tenga condición firme, no es pasivo, es provisión. Pero deja la categoría de pasivo contingente porque la probabilidad de salida ya es inmediata. Que va a salir dinero. Brenda, va a salir dinero. ¿Cuánto? No sabemos. ¿Te das cuenta? Preguntas, amigos. Le notificaron un pago, ¿no? Bueno, ok, entonces continuamos. Para ello, el pliego solicitará la apertura del cierre contable a fin de registrar los hechos ocurridos después de la fecha de presentación, mira. Y acá está obviamente por la provisión, ¿no? Una 58 gasto contra una 24 pasivo. Y el ajuste tras conocer el fallo, 58 contra una 24. Mira. Porque recuerda que si es una provisión de 25.000, pero el fallo fue por 30.000, entonces provisionas lo faltante. ¿Sí? Listo, amigos. Creo que vamos a hacer un pequeño break, ¿les parece? Sí, 10 minutos, ¿les parece bien, amigos? Y regresamos. Ustedes tienen el material también, ya. Vamos a hacer un pequeño break, 10 minuticos, entonces, y estamos, a ver, vamos a ver por acá, me escribieron. Ustedes tienen todo el material. Ojo, ya, igual si hay preguntas, dudas, pueden hacerlo con todo gusto. Ya, y mira, para terminar esta partecita, ¿no? Y por la notificación que realiza el juzgado al pliego. Mira, ya. Mira, notificación que realiza el juzgado al pliego sobre la sentencia. 24 contra la 21. Reclasificas, ¿no? Sacas la 24 y pones 23. Porque ya no ya deja de ser una provisión y se convierte en un pasivo. Y las cuentas de orden las inviertes. ¿De acuerdo? Listo, amigos. Regresamos con más. Ok, a ver. Sí se me escucha, ¿verdad? Vamos a seguir proyectando entonces. Vamos al siguiente tema. Bueno, antes de terminar esta norma, por ahí hay unos casitos más.
autorización de estados financieros para su emisión. Ya, sí se ve, ¿no? Ok. Mira, ¿qué me dice? Esto que te menciono, estos párrafos son de la norma internacional. Ojo, ya la casuística que yo te hablo es a nivel Perú. Y eso no lo encuentras en las normas. Para determinar, en la norma contable, para determinar qué hechos satisfacen la definición de hechos ocurridos después de la fecha de presentación, es necesario identificar la fecha de los estados y la fecha en que son autorizados para su emisión. Claro, una cosa es la presentación y otra cosa es la autorización para que sean emitidos. ¿Sí? La fecha de presentación es el último día del periodo sobre el cual se informan, o sobre el cual ojo, se informa y se refieren los estados financieros. Y en la fecha en que se autoriza, en la fecha en la cual los estados reciben la aprobación de la autoridad para culminar su emisión. Entonces, después de la presentación hasta la fecha de autorización pueden ocurrir muchos eventos. Último, los hechos ocurridos después de la presentación son todos aquellos favorables o desfavorables que ocurren entre la fecha de presentación y la fecha que son autorizados. O sea, profesor, yo tengo el estado financiero cerrado, no ya tengo mis saldos de balance, pero ocurre un evento de valorización, obsolescencia, ¿cierto? Eventos que sean materialmente cuantificables, ¿no? Entonces tengo que hacer un ajuste. Recuerda que la NIC te da una lista de de hechos que son ajustables y otros que no son ajustables. Ojo. La unidad ejecutora Miguel Grau durante el año 21 realizó la administración directa de una construcción. Cargo a la fuente de financiamiento RD, ¿no? Canon sobre canon. Que por cierto, el canon y sobre canon, pues también es la tentación para muchas autoridades, ¿no? Si te vas, por ejemplo, al distrito de la Convención, allá en Cusco, muchas autoridades de la Convención y alrededor de esa región han ido a la cárcel, autoridades locales, ojo. Bueno, dicha entidad contabilizó todos los gastos vinculados al centro educativo. Sin embargo, la oficina de obras presenta una liquidación con fecha posterior a la presentación. Wow, mira. Entonces ahí, por clasificador, muestra el costo, los servicios y el total. 120.000. Una vez concluido el proyecto y mientras no se realiza la liquidación técnica del mismo, el costo de dicho proyecto se traslada a la cuenta de edificios concluidos. Entonces tienes la afectación presupuestaria, el 83 con el 84, ¿cierto? Sí, por 120.000. Luego tienes por la emisión de las OC y las OS, ¿no? Cuentas de orden, acuérdate. Luego la ejecución, la 84 se sala para dar lugar al 86. Y luego, acuérdate que la 91, donde se controlan las órdenes de servicio, se tienen que neutralizar, ¿no? Se tiene que dar cumplimiento que ya se atendieron. Es decir, las OC también tienen que neutralizarse a través de su reversión, ¿cierto? ¿Sí? La cuenta 83, la 84 se tienen que revertir o saldar, las cuentas de control también se tienen que revertir o saldar. El reconocimiento del gasto, mira, la 1501, en este caso del activo, ¿no? 1501 contra la 2103 cuentas por pagar, ¿no? Y ahí lo clasificas por bienes y servicios. Y luego por el pago la 2103 contra una 1101, ¿no? Hoy en día se utiliza ya el CCI. Mira, y al costado te he puesto ya las imágenes del plan contable. Sí, porque pueden surgir varias modalidades. Acuérdate que el edificio una vez construido se reclasifica, ¿cierto? ¿Sí? El 150107, que estaba como construcción no residencial por administración directa, ahora pasa a ser prácticamente de la entidad como edificio no residencial concluidos por reclasificar. Y este reclasificar luego otra vez se traslada ya a la cuenta definitiva, la 150102. Es todo un tratamiento, como tú ves, contable, ¿no? Pero es a nivel Perú. La NIC no te habla nada de este tema de la reclasificación. Sí te habla cuando te dice el marco conceptual presentar de manera fiable la información, pero no te dice pues más cosas, porque ya lo deja a discreción de la autoridad local. ¿Sí? La determinación con posterioridad a la fecha de presentación de los pagos por incentivos. Ojo, en el Estado también se dan los famosos pagos por incentivos, ¿no? De producción. Si en la fecha de presentación la entidad tiene obligación implícita, ojo, obligación implícita de carácter legal o simplemente asumida,
como resultado de dichos ante. O sea, tú sabes que el tema de las obligaciones pueden ser implícitas y explícitas. Explícita porque de repente, si hablamos a nivel laboral, un convenio colectivo, un laudo arbitral te dice, págale este beneficio, págale este subsidio por sepelio, por ejemplo. El 276 tiene el beneficio de sepelio. Los otros regímenes, Brenda, no lo tienen, pero por convenio, págale. Pero puede ser implícita, porque simplemente la entidad asume porque en el pasado otras entidades en el presente lo hacen. Por ejemplo, la canasta navideña, ¿no? Todo lo hacen por obligación implícita. No hay una norma que te diga, dale a Rainer su canasta navideña, ¿no? O su tarjeta de gift card. Caso, la MUNI de Chiclayo, creada en el año 21. En dicho mes contrató con cargo a Fuente RD con común a 5 personas bajo caso. Ya, quienes empezaron a trabajar el 1 de diciembre. Ya, ok, esto fue contrato, ¿no? Ya, ok. Lo leo con atención porque no quería sorprenderme. Tú sabes que para los proyectos de inversión, ¿cierto? Está prohibido contratar personal caso. Pero no, no es para un proyecto de inversión. Simplemente dice que contrato. ¿De acuerdo? Ahora, contrató a este personal que empezó a trabajar de diciembre 21, pero en dicho ejercicio no se realizaron las provisiones por vacaciones truncas. Ajá, no se realizaron las provisiones. Y ahí está toda la planilla, ¿no? Bueno, es una planilla básica, ¿no? Porque tú sabes que, aunque la liquidación del régimen CAS, ¿no? Vamos a hacer luego un próximo curso de liquidación de beneficios sociales, Brenda, Reiner, Luis, de sector público. Este es un cuadro pues sencillo para entender la planilla, pero obviamente el 276 es el que tiene mayores conceptos dentro de su remuneración bruta, ¿ya? Entonces en este cuadro tú puedes ver remuneración, descarga de FP, descuento de renta de cuarta, ¿no? Porque ellos tienen la afectación de la renta de cuarta, importe neto y aporte de salud. Sigamos entonces. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Cabe resaltar que los pagos correspondientes a retenciones y aportaciones renta de cuarta categoría, salud y FP son pagadas en el mes de enero siguiente. Es lo más usual, según vencimientos una. No obstante, al no haberse realizado las provisiones por vacaciones trunca, la oficina debe realizar el ajuste, claro. Y eso es un ajuste que ocurre después de la presentación, pero antes de la autorización, Reina, ¿cierto? Mira, y haces todo el ajuste presupuestal para comenzar. Ojo, haces el ajuste presupuestal de por medio. ¿Sí? Edgar, buenas noches. Edgar, Leiner también está ahí. Giovanna, Edith, eh, Rubén, buenas noches. Naida. Haces el compromiso presupuestal, ¿cierto? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Está bajo mi audio? Sí, a ver, ahí se me escucha mejor, amigos. Ah, creo que porque ingresé otra vez. A ver, un segundo. Segundo. No, está bien. ¿Y me escucha, amigo? Sí, ¿no? Sí, ahora sí, ¿no? Ya, ok. Entonces, la parte presupuestal, 83 con la 84, ¿no? Ya sabemos, por el compromiso presupuestal y luego, obviamente, por la ejecución del gasto, ¿no? ¿Cierto? La ejecución presupuestal 84 se salda contra la 86, fase de vengado. Y al costado tienes la tabla de provisiones, ¿no? La remuneración y haces una provisión que vendría a ser doceavos, ¿no? Igual las vacaciones, tú sabes que en el 276 se pueden acumular, en otro régimen no se puede acumular. O sea, son aspectos legales que la norma, ni la NIG SP39, ni la 43, ni otra norma te dice cómo hacer esto. Simplemente reconocer. No te dice nada de cálculos. Ojo, eso te invita a que tú sepas también más normas laborales. Luego tienes el asiento, ¿no? Por el gasto, ¿cierto? La 53, caso. La 21, porque nace un pasivo contra el Estado, o hacia el Estado, renta de cuarta de salud, o ANP, o AFP, y la cuenta por pagar, que es la remuneración de esta. Entonces ahí te coloco todos estos aspectos para que tú puedas mapearlo. Por el pago neto 2103 con la 1101 y luego la provisión por gasto de vacaciones. Esta es la nota de contabilidad que olvidó hacer contabilidad en el SEAF. ¿Cierto? Esta es la parte que olvidó. ¿Sí? Sigamos. A ver, un segundo. Ok. A ver, con fecha de enero 22 segundo. A ver, estimado, mil disculpas. Pero una llamada de urgencia. A ver, el 30 de enero la entidad pública se ha enterado de la quiebra de uno de sus clientes. Mira, una entidad pública. Ahora, ¿es normal que una entidad pública tenga clientes y asuma quiebra? Sí.
aunque no lo creas. Ejemplo, los institutos regionales oftalmológicos, los IRO, los INO, Instituto Nacional Oftalmológico, eh, el gobierno regional del Cusco también, porque factura por la concesión que tiene de un hotel que mira a Machu Picchu. Entonces, hay entidades que se comportan como clientes y adquieren habitualidad según la ley del IGB. Entonces, se comportan como empresa y tienen clientes como empresa. Bueno, entonces la entidad pública tiene una factura pendiente, importe 7.000. Mira, se trata de la información posterior, ojo, información Rainer posterior a la fecha del estado de situación financiera. Y por ahí me preguntó Luis, eso sería un cambio en el valor razonable de ese activo financiero, porque modifica una situación existente. No se trata de una situación nueva, sino una situación que ya existe. Ojo, y es una característica de un ajuste después de la fecha de presentación. Entonces, obviamente, amerita una estimación, ¿cierto? Cobranza de 12, 58 contra la 12 y luego la 1209 contra la 1201 para disminuir su valor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá, amigos? Continuamos entonces. ¿Sí? Hay algunos aspectos que yo me estoy adelantando de ciertas normas, pero es normal para que ustedes puedan también entenderlo, ¿no? Este curso es meramente práctico, como ustedes pueden ver. Poquita teoría les he puesto. Igual, si necesitan algún manual, algún material legal, me avisan. Con todo gusto yo les paso. ¿Ya? A ver, caso número 5. Ahí alguien me escribió, ahorita lo veo. Supongamos que una entidad pública en el año 19 mostraba en su libro mayor, una deuda tributaria, ¿no? Con la municipalidad, 40.000. Tributo 35.000 insoluto y lo demás 6.000, ¿no? Según según los componentes de la deuda tributaria, según Código Tributario. En febrero 20, la municipalidad otorga una amnistía, ojo, por obligaciones devengadas y no pagadas al cierre del 19, con condonación de multas, ¿no? Siempre las municipalidades hacen condonación de multas, no del insoluto, ojo. Se tiene conocimiento que la entidad tiene pensado acogerse a este beneficio y cancelar, ¿ok? Entonces, obviamente vas a saldar, ¿no? O sea, un asiento típico tradicional sería la 2101 contra la 1101, pero en este lugar va a ser una 4505 por el ingreso ganado por la condonación, ¿sí? A ver, vamos a ver por acá si hay preguntas, alguna duda. ¿Todo bien? Sí, sí, Luis. Ok, muy bien. Y nos vamos entonces. Hechos ocurridos después de la fecha de presentación que no implican, eso me preguntó Reiner, ¿no? Que no implican ajustes. Cuando una entidad ha adoptado una política de revalorizar, no hay. Ojo, a pesar que podría ajustar, sí, pero no amerita. Ahí te lo he subrayado. Y cuando una entidad piensa distribuir beneficios adicionales directa o indirectamente a participantes en programas, tampoco se ajusta. Principalmente estos dos amigos no se ajustan. Caso 6. Se produce un incendio. Se pierden materiales. ¿Cuánto? 8.700. No se encontraban asegurados. Ojo. ¿Qué hubiese pasado si se encontrasen asegurados? Ojo. No, eso me lo preguntaron una vez una abogada que trabajaba en la Procuraduría de la Salud. Ojo, ¿ah? ¿Qué hubiese encontrado? ¿Por qué? Porque es normal que muchas veces la oficina de patrimonio asegure bienes. Si se incendian y luego te devuelve dinero, eso sí es un bien, eso sí es un ajuste que amerita hacerlo, porque se trata sobre bienes que ya existieron y que tienen implicancia hoy por hoy. Salvo, ojo, o salvo que el broker, porque los brokers también analizan, no es que, profesor, se incendia mi local, pero no, y al toque me dan el dinero, no. Va a depender qué tipo de riesgo tengas, ¿no? Hay seguros multirriesgos, seguros 3D, seguros contra incendios, seguros patrimoniales de toda clase. Entonces, tiene que evaluar el área legal también para ver si tiene incidencia en ese rango, porque si no tiene incidencia, pues no merita un ajuste. Por eso la norma te dice que los incendios por lo general no generan un ajuste. Dice, solución, considerando que esta situación no se encontraba presente al cierre, si no es un hecho posterior, ojo, para que sea un ajuste tiene que ser un hecho presente al cierre. Si no es un hecho posterior que afecta a la situación financiera para el siguiente ejercicio, no dará origen a un ajuste. No obstante, sí se tiene que revelar lo que indica pues la lámina. Recuerda que una cosa es reconocer y otra cosa es revelar. Reconocer afecta el patrimonio, la variación patrimonial. La revelación simplemente es para darle contexto a los estados financieros. ¿De acuerdo? Es decir, una nota puede explicar lo que has reconocido y en adición lo que has revelado. O lo revelado complementa y le da materialidad a tu nota contable. Recuerda que en el estado, a diferencia del sector público, privado, perdón, en el sector privado tienes estados y notas. En el sector público tienes notas a los estados financieros y tienes anexos a los estados financieros, ¿cierto?
Los que trabajan en contabilidad me darán la razón. Y eso lo vamos a ver más adelante. Si no nos alcanza el tiempo hoy, lo hacemos la otra sesión, no hay problema. Todavía tenemos para rato. Diga SP1. Mira, presentación de estados financieros. Y acá te estoy mostrando los estados financieros. Mira, ¿ya? Los estados financieros. No, no haría ningún asiento contable, porque no amerita un ajuste. Simplemente se revela, estimado Luis. ¿Ya? Simplemente se revela. ¿Ya? Ese es el tema. No, ajuste implica realizar asientos, es decir, afectar patrimonialmente. Acá no sería ningún asiento. ¿Sí? Veamos la NIE SP1, presentación de estados financieros. En el estado tenemos los cuatro estados financieros. Como ustedes pueden ver en la parte superior, voy a sombrearlo un ratito, ya, voy a sombrearlo acá. Acá dice EF1. En el estado tenemos cuatro EFs, estados financieros. F1, F2, F3 y F4. El F1 viene a ser el estado de situación financiera, el 2 el estado de resultados, o en el estado se le llama estado de gestión, acuérdate, acá, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Tenemos esos cuatro estados financieros, amigos. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la NISP, la presentación de estados financieros, encontramos un cuerpo que nosotros ya conocemos. Primero que son 2 años que se tienen que comparar, ¿cierto? Mira, ahí está, ¿no? Se comparan estos 2 añitos. Voy a subir mi brillo un segundo, ya está. Esto y esto, ¿no? El año 24 con el año 23. Luego tenemos la clasificación de activo corriente y activo no corriente. En activo corriente tenemos, pues acá, como tú puedes ver, efectivo, ¿no? Tenemos cuentas por cobrar, neto, ojo, neto de cobranza dudosa, otras cuentas por cobrar, neto de cobranza dudosa, inventarios netos de valorización, servicios pagados por anticipado también y otras cuentas del activo. Mira, esas otras cuentas del activo dan miedo. 1,5 millones es muy material, hay que ver de qué trata. Claro, ¿no? Si quieren los estados financieros de esto, yo tengo con sus anexos. Con sus notas, no. Esto es del Ministerio Público. Yo le pedí las notas y nunca me lo dio, por transparencia. Hace poco quiero hacer un artículo con el Instituto de Enfermedades Neoplásicas y me ha dado todito, ¿no? Recuerda que tú no puedes bajar los estados financieros así nomás, ¿no? Tienes que pedirlo por transparencia. Y algunas entidades en su página web sí lo tienen actualizado, en otras no lo tienen. ¿De acuerdo? Activo no corriente, cuentas por cobrar a largo plazo. Pueden haber cuentas por cobrar a largo plazo. Eh, También tienes la nota 11, otras cuentas. Inversiones financieras, puedes tener ahí bonos, acciones. Arriba también dice inversiones financieras, ¿cierto? Solo que el de arriba es corriente, se liquida en el corto plazo. Bonos, acciones que yo compro para comprar y vender rápidamente. Pero si tú tienes inversiones financieras a largo plazo, como la Municipalidad de Miraflores, que tiene acciones en Telefónica, inversiones financieras no corrientes. Propiedad, planta y equipo neto de depreciación y otras cuentas del activo, como los intangibles neto. ¿No? Acá también en la nota 15 hay entidades públicas que compran hasta obras de arte, ojo, pinturas, ¿no? Estas pinturas de famosos, ¿no? Obras de arte bien bonitos compran. Mira, a ver, por acá me preguntaron. Ujú, ujú. Yo le voy a hacer llegar, estimado Luis, con mi coordinador, ¿ya? Yo le voy a mandar los estados financieros. Yo tengo del año 2020 al año 24. Yo lo tengo por un tema de investigación, ¿no? Si a alguien le gusta hacer investigación científica, publicar artículos, con todo gusto, amigos. Ustedes me googlean también. Yo he publicado bastante y me encanta ese tema porque en el Perú pues tenemos mucho que investigar. La data está ahí, solo hay que pedirla, estimado Luis, ¿cierto? Pasivo y patrimonio también, mira, corriente, no corriente. Tiene cuentas por pagar a proveedores, bastante proveedores. Ojo, sí, me acuerdo el caso del E-Salud que le debe a proveedores. El de E-Salud en pandemia es que E-Salud menciona que pagó a sus proveedores, pero los proveedores vienen y dicen, no, a mí no me has pagado, le has pagado a otro. Entonces ese es el tema. ¿Hasta qué punto la información es fiable? Mira, pero eso ya es una investigación, obviamente. No, contabilidad recuerda que comunica inconsistencias, irregularidades, pero quien determina finalmente es control previo o el OSI o Contraloría, ¿cierto? Impuestos debe, remuneraciones debe, obligaciones previsionales. Mira, no es normal encontrar obligaciones previsionales, salvo en el MINSA, porque el MINSA tiene la cédula viva, no sé si alguien de ustedes se acuerda.
¿sí? Operaciones de crédito no tiene, parte de la parte corriente de la deuda a largo plazo no tiene. Mira, no tiene financiamiento, pero se financia más tiene un fuerte apalancamiento con las remuneraciones y proveedores. Y otra cuenta es el pasivo, ¿no? Tiene la parte de la nota 23 ingresos diferidos también, que en el tiempo se van a reconocer como ingresos. Y en el pasivo no corriente, su fuerte están los beneficios sociales a largo plazo. Ojo, son beneficios que esperas pagar en el largo plazo. Uno, me acuerdo, la Policía Nacional tiene un fondo, ¿cuál es el Fondo Nacional de CPL o Fondo Nacional del Policía para sus gastos de CPL, no me acuerdo el nombre. Fonapol, Fondo Nacional, no me acuerdo muy bien el nombre, si ustedes se acuerdan, adelante. Pero obviamente, eso de ahí son deudas que tú vas acumulando a largo plazo. Obligaciones provisionales, mira, sí tiene, y está en el largo plazo. Y obviamente se entiende el largo plazo porque esas obligaciones provisionales, pues, no es de ahora, ¿no? Aunque la policía también hizo un corte. Antes los policías se jubilaban con un sueldo. No sé si alguien de ustedes tiene un amigo policía o familiar, y no me dejarán mentir. Hasta el 2012, 13, los policías se jubilaban con un sueldo. No como tu profe que gana el mínimo vital, pues, y se jubila con 100 soles, ¿no? Actualmente, ya desde ese cambio, los policías se gradúan, se jubilan ya con un sueldo muy similar a un mortal que gana con la FP, la UNP. ¿Por qué? Porque la caja de pensiones de los policías, pues, es como Petroperú, siempre recibe, pues, subsidios para poder mantenerse. Provisiones también tiene, según la NISP 19, que lo vamos a ver más adelante. Ya por ahí me han escrito, ahorita lo veo. Vamos a ver por acá. Y tienes el lado de patrimonio, ¿no? El capital social, que vendría a ser la Hacienda Nacional. No hay la Hacienda Nacional, no hay adicional. Resultados no realizados tienen mucho y resultados acumulados. En el tema de no realizados, acuérdate, son importes que se anotan, ojo, que se anotan por eventos que aún no se han realizado, pero que por la fecha de corte se da. Uy, ¿qué pasó? Un ejemplo lo constituyen los instrumentos derivados, para que se me entienda. Los instrumentos derivados, yo contrato un forward en noviembre y ese instrumento derivado vence en marzo del año siguiente. ¿De acuerdo? Porque el tipo de cambio es muy volátil. Lo contraté en noviembre, pero se liquida en marzo. Yo tengo que hacer un corte al 31 de diciembre. ¿El resultado se ha realizado? No, aún se llama resultado no realizado, pero toda ganancia y pérdida se anota ahí. Igual las revaluaciones. Las revaluaciones, estoy en proceso de revaluación, porque demora eso, no es fácil para un perito o un ingeniero independiente. Pero a la fecha de corte yo tengo que reconocer un importe. Entonces, el monto tú lo estimas y lo reconoces, ¿sí? Y resultados acumulados, bueno, tiene bastante pérdida, ojo, ¿no? O sea, estamos entrando en déficit. Por eso el Estado muchas veces aplica medidas de austeridad. ¿De acuerdo? Vamos a ver las preguntas por acá. Vamos a ver por acá. Así es, ¿no? Ese es para las empresas financieras. ¿De cuál, Luis? De las provisiones, ¿de cuál, Luis? Cuéntame. Las grandes financieras, te puedo entender de cuál, las obligaciones provisionales. ¿O cuál? Recuerda que las obligaciones provisionales le aplican ciertas entidades que aún pagan la cédula viva. Ojo, que ya no está en muchas entidades públicas. La mayoría de entidades públicas han nacido con régimen 728, como Sutran, por ejemplo, que nació en el año 2000. A ver. Ah, resultados no realizados. Sí, pues más que todo es para las. También son estimaciones, la que te comenté, pero más como tú dices, son para operaciones con financieras. Así es. Muy bien, avanzamos. Voy a reducir esto. Mira, acá tiene firma digital, ojo. No, no, profe, usted ha sacado información no autorizada para nada. Toda esta información que te muestro está autorizada por ley de transparencia. Y el estado de gestión, mira, igualito, ¿no? Este es el Ministerio del Interior. ¿De qué vive el Ministerio del Interior? Mira, tiene ingresos no tributarios. Mira, aportes de regulación no tiene, como lo tiene el Citran, por ejemplo, lo tiene la Contraloría. Son ciertas entidades las que reciben ingresos por aportes de regulación. Ingresos no tributarios tiene traspasos y remesas recibidas, es decir, la ley de presupuesto público.
¿sí? Que se alimenta o que destina principalmente a recursos ordinarios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, este traspaso y remesas son justamente ello. Luego, donaciones que recibe, mira, ingresos financieros también, ganancias, wow, bastante, ¿ah? Y otros ingresos que pueda obtener, ¿no? Por ejemplo, asesorías, comisionistas, etc., ¿no? En forma de comisión, en forma de asesoría, intermediación. Y en el tema de costos y gastos, mira todo lo que tiene, ¿no? Mira lo que más gasta esta entidad pública, ¿no? Y me acuerdo mucho de tu presidente que dice a toda máquina, ¿no? Porque a toda máquina lo que se gasta más es en personal. Bienes y servicios se gasta como cancha, como decía un político, 1,6 millón. Personal, 7,9 millones. Pensiones y asistencia social, 900, casi 1 millón. Subsidios, subvenciones, 84 millones. Donaciones, mira la cantidad de donaciones que gasta. O sea, las entidades públicas que representan grandes pliegos reciben donaciones, pero realizan donaciones. Y tú sabes que las donaciones también pueden ser una figura de simulación para fines políticos. Ojo, tengan mucho cuidado. O sea, cuando un gobierno da o una entidad da muchas donaciones, persigue otro fin. No es normal que dé tantas donaciones, salvo que las entidades beneficiarias pues lo ameriten, ¿no? ¿Cierto? Traspasos y remesas otorgadas también, mira, le da traspasos a otras entidades públicas, estimaciones y provisiones. Nota 52, ahí aparece la NISP, pues, ¿no? La 19. Y las estimaciones, la NISP 3. Y gastos financieros tiene y otros gastos. Y en ese caso tiene, en el año anterior tuvo superávit y en este mes tuvo déficit. Mira. Bueno, preguntas, amigos. Sí, alguna pregunta, amigos, que tengan. Ya con esta parte estamos cerrando la sesión de hoy. A ver. Bueno, esto es todo respecto a la NIG SP. Ya, en el tema de la NIG SP 22 tenemos, bueno, ahí hay un, miren, ahí hay un estado financiero que yo le voy a pasar a mi coordinador para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Habla más que todo de este punto, ¿no? La NIG SP 22, revelación. La revelación financiera del gobierno. ¿Qué te pide esta norma? Toda la lista que te he colocado es lo que en principio esta norma te indica. Por eso te digo que muchas veces lo que ha dispuesto la Dirección General de Contabilidad Pública es cuestionable, ¿no? Inclusive harías un artículo respecto a ese tema, ¿no? Pero obviamente el Estado busca practicidad, relevancia, la cosa es relevante, clara, transparente, comparable, como viste los estados financieros son comparables, exhaustivo también, profundo, consistencia, la información que sea válida, confiable para tomar decisiones, y se tienen que revelar pasivos contingentes, lo que te indiqué, recursos públicos, la fuente de financiamiento, subvenciones, proyectos, se debe cumplir objetivos fiscales también, revelar transacciones intergubernamentales, los famosos traspasos, y las políticas fiscales de ser el caso, información también comparativa. O sea, eso es todo lo que la norma me dice que debe cumplir. Acá no hay mucho el tema práctico porque es más que todo normativo. Vamos a ver por acá algunos comentarios. Claro, traspasos y remesas es SRO, así es. ¿Ya? Así es SRO. El superávit se da porque tiene más ingresos que gastos, ¿no? Pero como al Estado le encanta gastar, va a tener por lo general déficit. Eso es lo malo. Me acuerdo en el gobierno de Alan García había bastante medida de austeridad, porque las entidades públicas empezaron pues a necesitar más trabajadores y por ahí nació el régimen CAS en el 2008. Y hoy por hoy tenemos, y el Estado también está con medidas de austeridad, solo que no se evidencia mucho, ¿no? Ojo, pero también hay un Congreso, ¿no?, que aparentemente pues se comporta como un ejecutivo y da muchas licencias. Por ejemplo, a los profesores les ha prometido jubilación tipo sueldo, policías igualito. A los profesores, hay mucha demanda de sindicatos en el marco de relaciones colectivas para poder pasar trabajadores casa 728. Entonces, de una u otra forma, te incrementa el gasto público y obviamente alimenta el déficit. Hay mucho de qué hablar ahí, estimado Luis. Muy bien, entonces aquí estamos terminando la sesión de hoy. No sé si tengan preguntas. Si no, nos vamos ya, chicos, y nos volvemos a ver la otra semana. Este estado financiero que les estoy presentando la portada, les voy a pasar para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Es un estado financiero corto. También tengo el estado financiero del MINSA. Es extenso, muy extenso. En realidad lo utilizo mucho para los alumnos que lo analicen ya en talleres en vivo. Muy bien, amigos. Entonces, vamos a ver por acá, hacer preguntitas. Listo. Así es, ¿no? El lunes tenemos. Muy bien. Listo, amigos. Mismo horario el día lunes. Cuídense mucho. El estimado Rubén, muy bien. Yo lo voy a mandar a mi coordinador y ya por medio de él les va a remitir. Hasta luego, amigos. Buen fin de semana y feliz 14. Nos vemos.